Hola a todos, hoy os traigo una receta estupenda para el verano, una adaptación de los sándwiches de leche de Kinder, pero sin gluten. Unos bocaditos jugosísimos, con un corazón de nata, entre dos tapas de bizcocho de chocolate. La peculiaridad de esta versión es que además de ser sin gluten, se prepara sin harina, ya que para el bizcocho de chocolate empleo la receta de bizcocho de 2 ingredientes. Te dejo la receta aquí arriba. El resultado es un postre riquísimo y facilísimo de preparar, perfecto para los niños y para los mayores. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver cómo preparar estos Kinder sándwich de leche. Comenzamos preparando el bizcocho y para ello vamos a derretir primero el chocolate. Para ello yo lo pongo en un baño de agua muy caliente y lo voy removiendo. Mientras que el chocolate se funde, ve separando las claras de las yemas de los huevos y poniéndolas en recipientes separados donde puedas batirlas. Bate las claras hasta que estén bien firmes. Puedes hacerlo a mano, pero ayuda bastante tener unas varillas eléctricas. Cuando el chocolate esté derretido, déjalo enfriar un poco para evitar que la yema se cuaje al añadirlo. Mientras tanto, monta las yemas hasta que se vuelvan blanquecinas y aumenten de tamaño. Cuando estén listas, añade el chocolate derretido y algo enfriado y vuelve a mezclar con las varillas. Ahora añade un buen pegote de las claras montadas y mezcla bien con una espátula. Ahora mismo se trata de hacer la mezcla más fluida, así que no te preocupes si las claras se bajan. Una vez que estas primeras claras están bien mezcladas y que la mezcla esté más fluida, comienza a mezclar el resto de las claras. Y ahora sí, hazlo con cuidado para no perder el aire que hemos introducido en las claras al montarlas. Cuando estén bien integradas, asegúrate sobre todo de que no queda chocolate en el fondo. Comienza a calentar el horno a 170 grados. Cubre una bandeja de horno con papel de horno, la mía tiene 24 por 40 centímetros, y engrásalo. Puede parecer exagerado, pero es la forma de poder desmoldar el bizcocho sin romperlo. Vierte la mezcla y extiéndela de forma homogénea. Te parecerá que es poca masa, pero debe quedar una capa finita. Procura que la superficie quede lo más lisa posible, pero manipula la masa con cuidado para no bajarla. Una vez que el horno esté caliente, introduce la bandeja a altura media y hornea entre 15 y 20 minutos a 170 grados con calor arriba y abajo. El tiempo dependerá un poco de tu horno, pero también del espesor que tenga el bizcocho. No lo descuides para que no se queme. Cuando esté listo, sácalo del horno y a ser posible transfiere a una rejilla para que se enfríe. Cuando esté casi frío, corta los bordes y divide la plancha por la mitad. Comienza a preparar la crema. Pon la nata para montar en un recipiente, lo que algunos conocéis como crema de leche, y comienza a montar con unas varillas. Es importante que esté bien fría para que monte sin problemas. Cuando la nata haya ganado en volumen, añade el azúcar vainillado, la miel, que aportará también sabor, y la gelatina instantánea. Si empleas gelatina en láminas, deberás hidratarla, tal como indica el paquete, antes de añadir. Termina de batir hasta que tengas una crema que mantenga su forma. De las dos mitades del bizcocho, cubre la que haya quedado menos bonita. Extiende una capa generosa, tratando de cubrir la mayor parte de la superficie. Y deja un poco de crema sin añadir para rematar después los bordes. Cuando lo tengas, coloca la segunda capa de bizcocho encima y procura que la superficie quede lo más horizontal posible. Coloca sobre una tabla para que después sea más fácil transportar al frigorífico. Y ve rellenando los huecos que han quedado en el borde y alisando la superficie. Cuando lo tengas listo, lleva al frigorífico al menos 4 horas para que la crema termine de solidificar.
También puede ser de un día para otro como voy a hacer yo. Cuando haya reposado suficiente, llega el momento de cortar los sándwiches. Hazlo con cuidado para no aplastar la crema. Yo corto primero el bizcocho con un cuchillo de sierra y una vez que lo tengo, termino de cortar hasta la base. Y ya están listos. ¡Mira qué maravilla! Son jugosos a no poder más, tanto la crema como el bizcocho. Tal como te comentaba durante el proceso, he dejado reposar toda la noche en el frigorífico y el bizcocho sigue húmedo y jugosísimo. Conserva tus sándwiches en frío hasta el momento de comerlos, a ser posible bien cerrados para que no tomen olores del frigorífico, y consúmelos en 2 o 3 días como mucho para que la nata no se estropee. Y nada más, yo voy a probar mi sándwich de leche y espero que os animéis todos a prepararlos en casa. ¡Un saludo a todos!